Arica, los padres de niños con trastorno del espectro autista están indignados. Sus dardos apuntan en contra del director de la Fundación Conéctate A, Antonio Galleguillos, quien recibió 357 millones de pesos del gobierno regional para desarrollar un programa gratuito para 114 niños. Le cobra una mensualidad a la familia de 20.000 pesos. ¡Basta que nos basuré! Pero no solo los padres denuncian prácticas abusivas, los profesionales de la fundación también. Era un tipo violento verbalmente, pero sí también en los primeros meses era un tipo muy agradable. En el siguiente reportaje veremos los nuevos cuestionamientos a los dineros asignados a las fundaciones. Creo que es un error plantear un proyecto de esta naturaleza a esos montos regalado a una institución privada así como así. Ella es Ivonne. A temprana edad, su hijo presentó un comportamiento distinto al de sus compañeros y ella algo sospechaba. En el jardín infantil le recomendaron llevarlo a un neurólogo. El diagnóstico fue lapidario: trastorno del espectro autista. Llegamos al neurólogo. Diagnostican a Mateo, luego de eso diagnostican a Ignacia y después de la Ignacia, al parecer también es la condición que yo tengo. Tras el duro diagnóstico familiar, comenzaron las terapias con especialistas. El presupuesto familiar se vio duramente amenazado. Ella vive con sus padres y recibe 300.000 pesos de pensión. Supuestamente tenían que ir a terapeuta ocupacional y fonoaudiólogo, Mateo, y la Ignacia a psicólogo. Y eso me significaba a mí al mes 400.000 pesos. En medio de las terapias supo de la Fundación Conéctate A y decidió ir hasta su sede. Y cuando entro y me dicen, no, usted acá tiene que pagar 20.000 pesos porque es como para el tema de los gastos en general. Eso fue lo que me dijeron. O sea, de 400. Que me dijeran 20.000 pesos, ya, hagámoslo. O sea, probemos, veamos, es una fundación, se hace para ayudar a los niños. En ese minuto Ivonne no se dio cuenta de que este cobro no correspondía. Ya le explicaremos por qué. Hasta la Comisión de Desarrollo Social del Congreso llegó en el año 2018 Antonio Galleguillos para exponer como un conocedor del trastorno del espectro autista. Esta oportunidad nos brinda de poder visibilizar las deficiencias y las debilidades que tenemos dentro del sistema educativo y de salud en la etapa de diagnóstico precoz y diagnóstico a través de los años de las personas del trastorno del espectro autismo. En octubre del año pasado, la Fundación Conéctate A se adjudicó 357 millones de pesos para implementar un programa de asistencia dirigido a 114 niños TEA. Según el convenio adjudicado por el gobierno regional, las familias no tendrían que pagar ni un peso de su bolsillo. La difusión tiene que explicar muy bien de que las actividades son gratuitas para la comunidad y no puede haber ningún cobro de por medio. Sin embargo, el psicólogo Bastián Sanquea, quien fue contratado para este proyecto, desde el inicio vio que algo andaba mal. Él se apegaba a una cuota social, ya que él decía que era para pagar los gastos comunes, fracción. Entonces, cada usuario pagaba 20.000 pesos. Y después de los 114, ya hay, vamos, no sé, en el 171 o 187, que también se les cobraba 20.000 pesos. Entonces, si sacamos la suma, era más de 3 millones que ingresaba mensual a esta persona. Muchas madres que recurren a estos programas lo hacen porque su ingreso familiar bordea el sueldo mínimo. Los cobros de esta manera se transformaron en un obstáculo para continuar con las terapias en la fundación. Era una presión económica, una presión psicológica, porque de eso dependía que mi hija pudiera avanzar. Este otro padre nos pide reserva de su identidad. También denuncia que fue víctima de cobros irregulares. La secretaria me dice, cuando usted se ponga al día en lo que debe, ahí lo vamos a reagendar. Cuando yo pague para su atención, suspicazmente, cuando yo pague para su atención, ¿le aviso para que lo reagenden? Sí, me dice, gracias. O sea, no, ni siquiera me dijo, no, usted no está pagando por la atención, no. Me dijo, sí, gracias.
Profesionales y padres salen a protestar a las calles. El escándalo recorre las calles de Arica. Pronto iremos en búsqueda de los encargados de la fundación y del gobernador regional, que asignó los 357 millones. Conéctate A no es la única fundación cuestionada en Arica. Tras desatarse el caso Fundaciones, 2.600 millones fueron adjudicados a la Fundación Fundor, dirigida por Marcelo Isla, militante demócrata cristiano, el mismo partido del gobernador. Creo que es un error, lo voy a plantear y se lo con todo cariño al señor gobernador, plantear un proyecto de esta naturaleza a esos montos, llegar a una institución privada así como así. En junio pasado, 1.290 millones de pesos fueron depositados en la cuenta de esta fundación, cuya sede no está en Arica, sino que en La Serena. Pese a la advertencia del consejero Iván Paredes, se aprobó la entrega del dinero a la Fundación Fundor. ¿Qué es más importante? ¿O a quién dirigimos nuestro esfuerzo? ¿A un servicio público o a los beneficiarios? ¿Qué nos interesa más, que el ejecutor o el beneficiario? En mi caso, me interesa más el beneficiario. Los 2.600 millones asignados a esta fundación son para apoyar a emprendedores de la región. Uno de los que se abstuvo en la aprobación del programa fue el consejero Leonardo Borges. Una organización tan pequeña, sin ninguna experiencia, se arrogue 2.600 millones, una cantidad enorme de recursos para atender a 1.600 usuarios. Mire, 1.150 en la comuna de Arica, eso es mucha gente, 150 en Camarones, 150 en Putre y 150 en General Lago, comunas que tienen muy pocos habitantes. Los responsables del proyecto aún no realizan ningún tipo de rendición al Consejo Regional. Sin embargo, para Borges, la iniciativa debe ser cancelada. Y que el gobernador con las unidades pidan que se haga una reversa y pedir que los dineros sean devueltos a la región. A nosotros por lo menos no nos parece que sea adecuado, no solo por la duda social, por lo que se hace en las redes, las protestas y todo, sino porque volvemos a sentir que teníamos razón. Para Eugenio Hidalgo, jefe de planificación del gobierno regional, la Fundación Fundor cumple con los requisitos para ejecutar el proyecto. La experiencia se acredita a través de la fundación propiamente tal, que venga ejecutando mucho tiempo una actividad, o los profesionales. Pero no se da en este caso que sea una fundación que viene ejecutando programas. Es que no es un criterio que usamos, tiene ese doble criterio. Entonces, en la medida que los profesionales acrediten la experiencia, cumple el requisito que nosotros exigimos. Isla fue director del FOSIS en Arica y es un antiguo militante del Partido Demócrata Cristiano. ¿No cree usted que hay ahí algún vínculo que se pueda prestar también para alguna sospecha, ya que el gobernador... Ese es un tema del ámbito privado. Yo creo que es un poco complejo ver si es católico, si es protestante, si tiene alguna otra orientación. En rigor, nosotros no revisamos esos detalles, además no nos corresponde y no nos compete. Solo revisamos que la fundación exista, tenga todos sus antecedentes en regla, esté con los dominios, con la vigencia para poder postular, y quienes trabajan, en realidad tampoco lo revisamos. Volvamos al caso de la Fundación Conéctate A. El psicólogo Bastián Sanquea denuncia que el director Antonio Galleguillos los hacía emitir boletas con montos mayores a los que en realidad les pagaba. El 20 de cada mes. Le decía, mira, necesito que hagas en la boleta por el total y yo te voy a pagar los días trabajados. Ya, es que si no, se va a ver perjudicar la fundación y no te va a poder pagar. Entonces, él le pagaba, no sé, por 150.000 pesos por los días trabajados y el resto del total, que no sé, del millón de pesos, sigue al bolsillo. Pero esta no es la única denuncia que realizan los exfuncionarios de la Fundación. La psicóloga Valeria García nos relata otras irregularidades en que responsabiliza a Galleguillos al momento de entrevistar a los profesionales. ¿Qué opina usted si es que para postular un proyecto haya que colocar a niños fantasma, haya que falsificar alguna firma, haya que hacer esto, otro? Y si la persona no estaba de acuerdo, simplemente no la llamaba.
Paralelamente, Ivonne, una de las madres que llevaba a sus hijos a la fundación, hace 2 meses se encontró con una desagradable sorpresa. Habían salido 5 profesionales, entre que los desvincularon y otros que se fueron por su cuenta, entonces ya había algo raro. Entonces ese día viernes, claro, estábamos en la reunión que nos citaron para padres y aparte de reiterarnos que si no pagábamos los 20.000 pesos nos iban a bloquear y no íbamos a poder tener atención, yo os hago esta pregunta. ¿Qué pasa con los niños en el fondo? A la siguiente semana llegó con su hijo a terapia, pero no fue recibido por los especialistas. En ese minuto, Ivonne es ingresada a una oficina donde le entregan un documento. Ella graba la conversación. No te lo voy a firmar porque ustedes me están echando. Yo no me estoy yendo. Si yo te dijera, ¿sabes qué? Dice desvinculación, es una desvinculación y queda claramente. Ivonne no firmó el documento y exigió hablar con Antonio Galleguillos, pero este no la habría recibido. Pero la palabra es que me estaban echando. Y estoy echando a usted y a sus 2 hijos. Y de hecho yo le hago el refuerzo ahí y le digo, estás echando a 3 personas con TEA. Sí, porque usted no está conforme con la fundación, así que por eso queremos que se vaya. En junio ya era un secreto a voces en Arica las irregularidades de Conecta TEA que fueron corroboradas por el Departamento de Fiscalización del Gobierno Regional. Bueno, entre algunas eran los listados de las personas, no se identificaban si era un listado de las personas que fueron beneficiarias o de alguna entrega. No había claridad en los listados y además en las rendiciones que las facturas venían con un giro que no correspondía a la compra que se había realizado. A pesar de que el gobernador de Arica confirmó un espacio con Mega para poder conversar sobre este tema, finalmente no estuvo disponible para responder nuestras preguntas respecto a convenios entre la gobernación y las distintas fundaciones. Pero si bien el gobernador Jorge Díaz no recibió a nuestro investigador, sí envió a los medios locales un video informando qué haría con el convenio con esta fundación. Frente a esto se han dictado 5 rendiciones que tienen serias irregularidades. Frente a esto, el gobierno regional ha tomado la drástica decisión de poner término anticipado a este programa, liquidarlo y exigir el inmediato restitución de todos los fondos por parte de esta fundación. Hemos analizado algunos aspectos que revisten caracteres delictuales. La Fiscalía ya abrió una investigación en este caso por falsificación de instrumento público. Presidente, apruebo, señor secretario. El gobernador regional Jorge Díaz fue el único que votó a favor del proyecto Transferencia, Levantamiento de Información, Situación Delictual e Incivilidades de la región de Arica y Parinacota por 141 millones de pesos. Fue adjudicado a la Fundación Deportiva Balcar. Que tampoco tiene la experiencia, una fundación deportiva, perdóneme, para hacerse cargo de la seguridad pública. Yo creo que antes de decir eso, lo que tiene que hacer el compadre es poder indagar quiénes somos, porque al final todos pasamos por esta debacle de las fundaciones como poco menos que delincuentes y nosotros no somos delincuentes. Carlos Valenzuela es el director de Balcar, con más de 20 años de experiencia. Nos muestra la encuesta que realizó a más de 8.200 personas en la región de Arica, donde el tema migratorio es la principal preocupación. Además, desarrollaron una aplicación para que las personas puedan reportar si son víctimas de algún delito. Esta aplicación toma la cámara externa que tiene el aplicativo y empieza a grabar, de modo tal que esa grabación, que empieza a transmitirse ahí en forma directa, de la denuncia que está, yo aquí puedo establecer aquí una videoconferencia, acá. Bueno, ahí apareció Marcelo, ¿por qué? Porque él está en la red de seguridad personal mía, puedo tener vecinos, familiares, bajo el concepto de que la policía o el ente que maneja el call center no te atienda. Siempre debe ser atendido, porque un familiar siempre, si tenés una emergencia, te va a atender. Pero otro de los cuestionamientos que se hacen a esta asignación de fondos es que Carlos Valenzuela prestó servicios para Jorge Díaz cuando este fue candidato a gobernador el año 2017. Claro que lo hizo a través de la empresa Natural Phone, dedicada a llamados telefónicos en campañas políticas.
Eso tiene que haber sido una llamada telefónica que se hizo para promover ¿cómo se llama la campaña? Pero ese es un tema que no solamente no lo manejo yo, sino que lo manejan vendedores y que está todo el tema. Y lo que sí desarrollo, que ahí sí lo hago yo entero, son encuestas. Encuestas desde Partido Republicano hasta la Pamela Giles. La Fiscalía de Arica informó que la unidad de alta complejidad abrió una indagatoria para investigar eventuales irregularidades en las fundaciones Balcar y Fundor.